El Eurocelta y el celtismo está en busca de portero. Hoy en Tenías que haber tirado os traemos nuestros 6 posibles candidatos a la portería de Balaídos. Marcos Piedras. Muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, depende de la hora que estén viendo este vídeo nuestros Cuando seguidores. os cuadre a vosotros, queridos tecuacheteros. Hoy venimos aquí a pues intentar cerrar el cerco de una incógnita bastante grande que es la portería del Celta a estas alturas de la película, que es una altura temprana de la película, Sí. pero que sorprende porque no han dejado de sonar nombres y tanto Mariano Mourinho en primera instancia como Marco Garcés en segunda han dicho que pues ninguno de los candidatos que ha asignado la prensa local en Vigo es el portero elegido por el Celta o el que se está negociando para la próxima temporada. Exactamente, se han sonado muchos nombres. El celtismo que durante toda la temporada decía, oye, que queremos a Leo Román. Sale Leo Román, se vinculó a Iñaki Peña, se vinculó a múltiples porteros. Incluso en el día de ayer, Faro de Vigo adelantaba que Julen Aguirrezabala era una de las opciones, pero Marco Garcés dijo que Nanay de la China que no va a ser el portero del Celta porque es imposible en estos momentos. Es la gran incógnita del verano porque ya es más que sabido, lo reconoció también ayer el bueno de Marco Garcés, que no se le va a presentar oferta de renovación a Vicente Guaita Lucas Peteiro, algo que, bueno, era un secreto a voces, pero tanto Mariano Mourinho el otro día como Marco Garcés ayer ya lo confirman al 100%. Sí, lo confirman al 100% después de que hubiese informaciones desde el entorno de Guaita que indicaban que se estaba hablando de una posible renovación. Nosotros traemos 6 candidatos. Entre esos 6 candidatos hay futbolistas, hay porteros que sí han sonado para el Celta, pero nosotros ya hemos aprendido a no creernos nada o a creernos lo justo de lo que salgan de representantes del Celta porque hacen su papel, que Exacto. es hablar públicamente en bien de los intereses del Celta. Si el Celta estuviese negociando, me alimento, a Leo Messi, no diría públicamente que está negociando con Leo Messi. Entonces, el Celta hace su papel, que es decir lo que le interese, y nosotros hacemos el nuestro, que es dudar de lo que creemos que es sospechoso, ¿no? Y nosotros, de forma pública. Sí, y como nosotros también tenemos que hacer lo que nos interesa, para ello, Lucas Peteiro, te lo digo, que si estás viendo este vídeo, dale like ya, porque nos interesa que le des el like. Tengo aquí detrás al policía del like, primer vídeo para él, así que ya sabes, dale like, porque si no el Celta no ficha portero y tenemos que subir, por ejemplo, a Coque Carrillo. Por ejemplo. Primero de todo, Marcos Piedras, Cuéntame. hay que ver de dónde venimos para saber qué es lo que necesitamos. El objetivo principal del Celta al acudir al mercado para buscar un nuevo portero es mejorar lo que ha habido esta temporada, principalmente en las manos, en los guantes, iba a decir en las botas, pero más bien en los guantes, de Vicente Guaita. ¿Cuál ha sido el rendimiento de Vicente Guaita esta temporada, Marcos? Pues Vicente Guaita, que ha jugado 34 partidos, hay que recordar, se perdió los 4 primeros partidos de Liga por esa lesión que sufría, esas molestias en el hombro. Fue Iván Villar el que jugó esas 4 primeras jornadas de ligas. En esos 34 partidos ha sumado 3.060 minutos, en los que ha conseguido 8 porterías a 0, que bueno, puede no estar mal, pero Lucas Peteiro en esos 34 partidos ha encajado 48 goles en contra, una cifra muy, muy, muy alta, y aún así el Celta ha sido capaz de quedar séptimo esta temporada. Lucas Peteiro, un Vicente Guaita que más allá de los números no ha dado la seguridad que transmitió en la primera temporada, y los datos son datos, pero también hay uno muy, muy, muy importante, Lucas, que es cuántos goles encajas, cuántos esperas encajar, y ahí Vicente Guaita tampoco sale bien parado. Sí, señor, porque 7,4 goles más de los que debería haber encajado es lo que dice la estadística avanzada, según FREF, según datos de Opta, que son los que han encajado Vicente Guaita. De esos 48 goles encajados, según los expected goals, la calidad de los tiros recibidos por Vicente Guaita a lo largo de esta temporada, pues 41, 40 deberían ser los goles que hubiese encajado Vicente Guaita haciendo una temporada normal. Luego, evidentemente, pues puedes hacer una temporada buena, excelente, ¿no? Y encajar menos goles de los que deberías. Pues, por ejemplo, hay ejemplos: Joan García, Leo Román, Sergio Herrera. En la clase media, en la clase baja, hay porteros que han parado más de lo que deberían porque han estado a buen nivel. Y yo creo que es a lo que debe optar cualquier equipo que esté en la media tabla y cualquier equipo que se haya clasificado a Europa y además tenga ese caramelo deportivo de ofrecer una portería con 3 competiciones. Sí, es una frase mítica en el mundo del fútbol, pero hay veces que los partidos se empiezan ganando desde atrás y es muy importante tener un delantero que te meta goles, pero también un portero que te los pare, y sobre todo ahora con la nueva ambición que tiene que tener el club y el celtismo, un portero que dé más seguridad que los últimos que han estado en Balaídos, no solo Vicente Guaita en los últimos años. Y para suplir a Vicente Guaita e intentar mejorarlo, ahí van nuestros 6 candidatos. Ojo, que hay que matizar, ¿vale? Primero de todo, siempre, disclaimer importante: no, ninguno de ellos es información tenías que haber tirado de están hablando con porque si no, pues habríamos hecho un directo expreso en plan, oiga, tenemos esta noticia. Segundo, los hemos cotejado siguiendo más o menos las indicaciones que ha dado Marco Garcés públicamente en su última rueda de prensa,
que, bueno, decía Marco Garcés, que se daba prioridad a las características técnicas por delante de las características contractuales. Decía Marco Garcés que el principal escollo del Celta defensivamente eran los tiros de media distancia y el juego directo, y buscaban porteros con buenas métricas en esos aspectos, pero que en caso, si tenían que elegir, iban a elegir un perfil con más madurez que no con más juventud. Además, pues ha dicho Marco Garcés que en términos generales, no habla de la portería, pero en términos generales, el Celta ahora mismo está buscando, sondeando jugadores cedidos o jugadores que lleguen libres, y bueno, además nosotros, nuestros 6 candidatos, los hemos ordenado de menor edad a mayor edad, de los más jóvenes a los más veteranos y expertos. Exactamente, no es que sean los 6 porteros favoritos de TQHT, ni de Lucas Peteiro, ni míos, pero hemos buscado todas esas características y hemos dividido, hemos cogido algunos porteros jovencitos, otros porteros edad intermedia o en edad, pues se puede decir el pick del futbolista, y 2 perfiles veteranos, porque lo decías tú, Marco Garcés, dice que prefería un perfil veterano. ¿Cuál es el primero de esos 6 porteros? El más joven de nuestra lista, pues es Arnau Tenas, el portero del Paris Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League, y que vino procedente del Barça a París. Y ahí, bueno, esta temporada Lucas Peteiro no es que haya jugado mucho con la camiseta parisina, termina contrato la próxima temporada, en junio de 2026, 180 minutos, con eso son 2 partidos, 0 porterías a 0. Si no me equivoco, encajó 4 goles el bueno de Arnau Tenas en esos 2 partidos disputados, y un valor de mercado de 4 millones de euros. Un fichaje, Lucas Peteiro, que como bien decías antes, no creo que fuera a darse un traspaso, porque el Paris Saint-Germain no creo que pida poco por un portero suplente, no voy a decir de garantías, pero que creo que se encuentra cómodo en París. Pero sí que se podría estudiar una posible cesión al Celta. Sí, esto encaja en el término jugadores cedibles, no evidente maduro, porque además Arnau Tenas es un futbolista que vive de haber hecho unos buenos Juegos Olímpicos. Exacto. Recordemos que ni siquiera era importante en el FC Barcelona cuando es titular en los pasados Juegos Olímpicos de París, y luego además en París, en el Paris Saint-Germain, nunca ha gozado de oportunidades, siempre siendo segundo o tercer portero. Yo tengo una duda, pero yo creo que Arnau Tenas, antes de los Juegos Olímpicos, estaba en el Paris Saint-Germain. Yo creo que es convocado siendo jugador del Paris Saint-Germain. Puede ser. Lo que pasa es que minutos muy poquitos. Sí, esta temporada ha jugado literalmente 2 partidos, Exacto. uno en Liga y uno en Copa. Afronta su último año de contrato y podría ser una de esas opciones a las que decirle, oye, ¿quieres revalorizarte? ¿Quieres volver a sentirte futbolista? Tenemos UEFA Europa League. Sí, claro, la edición deportiva considera que Arnau Tenas sea un perfil interesante. Exacto. Sí que es cierto que viene de 2 años prácticamente parado, pero es un perfil joven. Por cierto, jugador del 2001, que habrá quien piense que es mayor, es un jugador que aún tiene 24 años, que para un portero pues una edad relativamente joven. Vamos con el segundo candidato. Este ha sonado y requete el favorito sonado, de todo el celtismo. Y aunque María Mourinho diga que los que suenan no los han negociado, y Marco Garcés 3/4 lo mismo, vamos a dudar un poco, porque también decían que no iba a haber salidas el último día de mercado de invierno y se fue se fue para el Como. O sea que... Exactamente, el segundo candidato de nuestra lista, el más deseado por el celtismo, que es el bueno de Leo Román. Termina contrato el próximo junio de 2026, 720 minutos esta temporada, muy poquitos. Hay que recordar que Yago Barrasat elegía a Gref como portero titular, 2 porterías a 0 y un valor de mercado de 2,5 millones de euros. Con un asterisco, es el valor de mercado en Transfermarkt. La cláusula de rescisión de un Leo Román al que el Mallorca le busque salidas de 10 millones de euros, pero parece que está dispuesto el club balear a dejar salir al futbolista con, ojo, pasado vigués, con padre vigués, por 7 millones de euros. Portero Lucas Peteiro, que yo creo que aparte de ser la gran petición del celtismo, enamoró al aficionado promedio del fútbol por sus 2 actuaciones contra el FC Barcelona Montjuic y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y que se entiende muy poquito cómo el Mallorca quiere darle salida tanto a Leo Román como a Dominic Gref, 2 porteros que te firmaría seguramente el Celta a día de hoy para disputar Europa League. Sí, yo creo que el Mallorca no quiere darle salida, lo que pasa es que los 2 porteros buscan un sitio en el que ser titulares indiscutibles. Se ha dado la casualidad de que al Mallorca tiene ambos en una situación contractual parecida, que creo que es o los dos en 2026 o Leo Román 2026 y Dominic Grave 2027. Sí, algo similar. Ambos están en plan o apuestas por mí o como titular indiscutible o me piro. Y un Leo Román que no ha sido, como decías tú, no ha sido titular indiscutible, también ha jugado relativamente pocos minutos, menos de 1000 minutos. Ha jugado pues bastante menos que Dominic Grave, pero que sí que es cierto que en escenarios de mucho foco, escenarios de mucha presión defensiva para el Mallorca, ha cuajado absolutos partidazos que pues yo creo que dan al Mallorca esa fuerza en la negociación de tener un portero que
pues en el Santiago Bernabéu y en Montjuic, pues ha cuajado, creo que son entre los dos campos, no sé si hizo 30 y pico paradas, lo cual es una absoluta barbaridad. Y como bien decía Marcos, además con familia viguesa, su padre incluso creo recordar que llegó a jugar en el Real Club Celta de Vigo B en su momento, que de aquellas era el Celta Turista, creo recordar. Exactamente, y un Leo Román que sí que encajaría, porque aquí ya estaríamos hablando de un traspaso, no como Arnau Tenas en una cesión, en ese fichaje que reclama el celtismo de por fin apostar en un fichaje de futuro, un fichaje con proyección en la portería, algo que no pasa desde que el Celta volvió a Primera División. Leo Román encajaría, repetimos, 7 millones de euros son los que pide el Mallorca. Es el deseo de la gran mayoría del celtismo, pero parece que no va a ser elegido el bueno de Leo Román. Este vendría más rodado, con experiencia en segunda división, además de esta buena temporada con el Mallorca en los minutos que ha tenido, y es del 2000, tiene 25 años, o sea que estaríamos, yo creo que hablando del momento perfecto para fichar a este jugador, que yo estoy convencido que recale donde recale, en cuanto se haga con la titularidad de una portería, va a hacer buenas temporadas. Se habla de interés del Atlético de Madrid para competirle el puesto a Jan Oblak. Pues para que veamos un poco del perfil de futbolista al que estamos hablando. Vamos con el siguiente. Seguimos mirando hacia el Mediterráneo y nos vamos esta vez a Barcelona, porque Iñaki Peña, otro de los eternos vinculados al Celta, creo que es el tercer verano consecutivo en el que suena Iñaki Peña, o el cuarto, pero esta vez con la casi hecha llegada de Joan García, la renovación de Tec, a ver qué pasa con Ter Stegen. El que se cae seguro de la ecuación en Camp Barça es Iñaki Peña, que tiene contrato hasta el próximo junio de 2026. Ha jugado esta temporada 1.996 minutos, en lo que se lesionaba Marc-André Ter Stegen y llegaba Szczęsny. O sea que, bueno, ahí están los minutos de Iñaki Peña. Un Iñaki Peña que ha conseguido sumar 7 porterías a 0 en esas actuaciones y que tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. Yo creo que aquí todos vemos la fórmula Mingueza. Sí, yo creo que lo adelantaban los compañeros de Mundo Deportivo el otro día. Si no me equivoco, lo decía Ferran Martínez, no me quiero equivocar, pero Mundo Deportivo era seguro y decía que, claro, lo comentabas tú, el Barça está a punto de fichar a Joan García, tiene a Szczęsny, también tiene a Ter Stegen y a Iñaki Peña, y que no va a poner dificultades para la salida del jugador catalán, lo que hace indicar que podría llegar, como dijiste tú, una operación de llegar gratis, pero que el Barça se guarde, por ejemplo, el 50% de un futuro traspaso. Un Iñaki Peña que podría encajar en ese perfil de portero que puede buscar el Celta, que fue titular esta temporada hasta la llegada de Szczęsny tras la lesión de Marc-André Ter Stegen, y un rendimiento en el Barça bastante bueno en este primer tramo de temporada que disputa. Un futbolista que encajaría perfectamente en la salida de balón, el juego con pies que quiere Claudio Giraldez, que yo creo que parando no es mal portero, sí que es verdad que levanta las dudas del celtismo por ser un jugador que siempre ha sido suplente, pero claramente es muy, muy complicado quitarle el sitio a Marc-André Ter Stegen. Unas noticias que salían también esta semana, pero como decías tú antes, María Mourinho las negó, de que Celta y Galatasaray estarían muy, muy interesados en el fichaje de Iñaki Peña. Vamos a por el siguiente, por cierto, un Iñaki Peña que es del 99, de nuestra quinta, 25, 26 años tendrá, no sé qué mes cumple, pero vamos, 26 años tendría en este 2025 cuando arranque la temporada, efectivamente. O antes de diciembre, seguro. Antes del 1 de enero del 26 habrá cumplido 26 años, básicamente. Vamos con el siguiente, que es Antonio Sivera, el guardameta del glorioso del Deportivo Alavés, que termina contrato no en 2026, sino en 2027, pero que es de esos futbolistas de los que constantemente se habla en clave salida desde Vitoria-Gasteiz. Este año ha sido evidentemente indiscutible, sin duda, para tanto Luis García como el Chacho Coudet. 2.932 minutos, 10 porterías a 0 y 10 millones de euros de valor de mercado. ¿Por qué metemos a Antonio Sivera? Porque se nos haría raro que llegue a último año de contrato a 2 últimos años de contrato sin renovar, ¿no? Más allá de ese contrato que tiene firmado hasta 2027, porque encaja en ese perfil de portero maduro y que puede ser por un bajo coste. Nosotros entendemos que igual en la frontera de los 5, 6, 7 millones de euros podríamos sacar a Sivera del Alavés si el Celta considerase que es su portero de futuro. 28 años tiene actualmente el guardameta formado en las inferiores del Valencia, y bueno, un portero que poco hay que decir, ¿no? O sea, desde el último ascenso del Alavés a Primera División, absolutamente fundamental y cuajando muy buenas actuaciones en las últimas 2 temporadas en Primera. Sí, un Alavés que ha competido toda la temporada por intentar mantener la categoría, primero con Luis García Plaza, después con Eduardo Germán, el Chacho Coudet, y que ha conseguido, por ejemplo, el bueno de Sivera, esas 10 porterías a 0, ¿no? 2 más de las que consiguió Vicente Guaita, quedando 7º clasificado el Celta y disputando la próxima temporada Europa League. Lo decías tú, un portero
portero nacional, un portero que ya tiene esos 28 años, que sí que es verdad que no es de los más veteranos, pero tampoco es un jovenzuelo, está en esa edad donde, bueno, estamos en el máximo nivel seguramente de un futbolista y que conoce al 100% la Liga Española. Fue un futbolista que podría encajar Lucas Peteiro, porque Mariano Mourinho decía el otro día, ninguno de los porteros con los que se está hablando es de los que estamos negociando. Si Vera, los rumores que hubo relacionados con el Celta fueron durante la temporada, fueron bastante hace ya varios meses, cuando también parecía que lo tenía hecho por el Valencia, por el club del que es canterano, pero parece ser que no va a llegar al Valencia, al equipo del Luria, así que veremos. Hay que decir que durante las franjas de la temporada en la que este año el Alavés ha estado coquetando con el descenso, enseguida han salido informaciones vinculando a Antonio Sivera con equipos de primera división, y en ese traspaso a la baja, digamos, que podría sacar cualquier equipo ante un equipo descendido, como ahora iremos a otros equipos descendidos que pueden tener activos interesantes en la portería para el Celta a bajo coste, entraba Antonio Sivera. La permanencia de el Alavés pues complicaría evidentemente la operación, pero siempre está el caramelito deportivo de UEFA Europa League. Estás en tu mejor momento histórico como portero en tu carrera, y ¿por qué no ofrecerle la portería de local en Balaídos? Exactamente, un portero que a mí especialmente me gusta mucho. Y tú bien lo decías, equipos que han descendido y que no es que estos dos porteros que vayamos a decir ahora sean de nuestro gusto, pero creemos que pueden encajar en lo que busque el Celta, en lo que decía Marco Garcés en el día de ayer. Portero veterano, portero que pueda llegar libre o por el que no se pase un alto traspaso, y el primero ya se relacionó en varios mercados con el Celta, sería el serbio Marko Dimitrovic. Portero, Lucas Peteiro, que llegaría libre. 2.880 minutos disputó con el Club Deportivo Leganés, 10 porterías a 0 pese al descenso del conjunto pepinero, y un valor de mercado que a día de hoy daría igual porque llegaría libre de 800.000 euros. Sí, nos vale el valor de mercado un poco para calibrar cómo de cotizado puede estar ese jugador, ¿no? Aunque, bueno, Transfermarkt tampoco es la Biblia, pero bueno, cuando haya una página, lo digo siempre, mejor que Transfermarkt, pues faremos de la página que sea mejor que Transfermarkt. 33 años de edad tiene el ex del Sevilla y ex del Eibar, y hay que decir que esta temporada, mirando así un poco de toda la liga, ¿no? Además del Celta, Dimitrovic ha sido un portero dado a dar sustitos, dado a incluso, me atrevería a decir, cantar. Por ejemplo, me acuerdo del partido que acaba remontando el Betis en Butarque por 2-3 o 2-4, no recuerdo cómo termina eso. El Leganés se va 2-0 al descanso y la remontada del Betis empieza con un regalo de Dimitrovic. Sí, un 2-3 al final, sí. Bajo palos, que acaba suponiendo, no sé si el empate o el 2-1 para los béticos, que acabarían llevándose ese partido. Pero también me he estado fijando en otras cosas, y en esa estadística que tanto hemos dado la matraca con los goles que evitas en relación al expected goals que recibes en contra a lo largo de la temporada, con un alto valor de muestra de 2.880 minutos. Con Guaita hemos estado todo el año, no, desde el último tercio para diciendo, bueno, según esta estadística, cuidado que Vicente no para mucho, bajo palos quizás ya no esté en su mejor momento, mientras que en juego directo sí, o en juego de pies o en jerarquía sí que está aportando el equipo. Dimitrovic ha evitado 3,2 goles más de los que debería haber encajado, es decir, ha salvado de recibir 3 goles al Leganés, aún a pesar de haber cantado en alguno que otro. Sí, yo creo que es un portero que llegó a sonar en varias ocasiones, que en aquella temporada junto a Mendilibar en el Eibar, pues era un portero que gustaba, un portero que, bueno, bajo palos y seguro, también saliendo, hasta se anima en zonas ofensivas. Hay que recordar que llegó a ser el lanzador de penaltis del Eibar. Imaginaros cómo era el nivel ofensivo del equipo vasco en aquel entonces, pero un portero que, lo decías tú, que esta temporada ha tenido varios errores, que ni a ti ni a mí nos gusta para el Celta, pero no solemos, que por las palabras de Marco Garcés podría encajar, y que tú decidías antes ese partido contra el Real Betis Balompié. Yo también recuerdo el partido contra el Leganés en Balaídos, en aquel primer gol del Celta por Mingueza, donde para mí pudo hacer mucho más Marko Dimitrovic. No me parece, y lo digo ya, un salto de calidad respecto a lo que había, a Vicente Guaita. Sí que es verdad que llegando libre el Celta puede probar, porque Vicente Guaita ya sabe el rendimiento que da, pero tampoco me parece que lo mejore muchísimo. Y que luego, pues Marco García ha insistido mucho en su rueda de prensa de estar reactivos al mercado, de esperar a que se vayan avanzando los días, y que lo que en junio no te aceptan, en agosto igual sí. Oye, te traes a Marko Dimitrovic libre en un primer tercio de mercado, digamos, antes de mediados de julio, me lo invento. Y luego, si te sale una oferta mejor, pues aún has gastado el dinero a nivel de traspaso. Si haces una venta, si pues tienes un remanente de dinero y se te aparece una ocasión de traerte a un portero un pelín más joven o con más potencial, en definitiva, pues poder ofrecerle un dinero. Si evidentemente también sacas a la gente con la que no cuentas, lo que no puedes tener es 5 porteros en plantilla. Y vamos con el último, que no es otro que Jasper Cillessen. Volvemos a buscar equipos recién descendidos, y Cillessen es un
un portero con un currículum interesante. En su momento titular en mundiales con Holanda, pasado en el Barça, pasado en el Valencia, pasado también en el Ajax. Ya en su recta final de carrera, 36 años tiene Jasper Cillessen, 2.337 minutos esta temporada con Las Palmas, contrato hasta junio de 2026, pero habrá que ver el descenso de Las Palmas, pues cómo cuadra cuenta Las Palmas para intentar mantener más o menos a todos los jugadores importantes. La posición de la portería de Las Palmas con Dino Horcas para segunda división parece que ya está cubierta. Podrían intentar aligerar salarios sacando a Jasper Cillessen. Sí. Ha sumado 4 porterías a 0 y tiene un valor de mercado de 900.000 euros. Venía ya en Gran Canaria, lo sacaron de su mini retiro que ya estaba en su casa, en su club de origen, en el Niemiec holandés, no lo voy a decir bien ni de broma. Estaba en Holanda, pero en su club de origen, no en el Ajax. Y bueno, ¿por qué no pensar en Cillessen, que cumple un poco todo lo que pide Marco Garcés? Bajo coste o libre, que vaya bien bajo palos, con los pies, en centros laterales, y que además intuimos que al igual que Dimitrovic, que no lo hemos dicho, que dominará ya el castellano por su amplia experiencia en la liga. Sí, yo creo que lo hemos visto esta temporada después de la lesión infortuna que subió con el pobre Borja Iglesias en aquella entrada que hizo que tuvieran que operar de urgencia a Jasper Cillessen, y creo que es un portero que, si juntamos todas las facetas que busca el Celta, podría encajar perfectamente. La duda que tiene es que para la gente, el propio Lucas me decía, no aparenta la edad que tiene Jasper Cillessen, pero es que ya tiene 36 años, un futbolista que, como bien decía Lucas, era su segunda temporada en la Unión Deportiva Las Palmas, estaba en Holanda medio retirado y parece que cuando lo fichó Las Palmas decía, ¿dónde vamos con Cillessen? Porque es un portero que ya está en las horas más bajas de su carrera deportiva. La temporada pasada ni fu ni fa con la Unión Deportiva Las Palmas con García Pimienta. En esta sí que tuvo mejores números, paró más, y hay que recordar que una duda que puede tener el celtismo, que Cillessen es propenso a las lesiones. Esta temporada solo se perdió los partidos en los que sufriera aquel problema con Borja Iglesias, donde lo sustituyó Dinko Horcas. A partir de ahí, yo vuelvo a las mismas que Dimitrovic. Si tengo que elegir entre estos dos veteranos que proponemos nosotros, me quedo con Cillessen, pero creo que el Celta estaría cometiendo un nuevo error de no apostar por un portero de garantías y, por lo tanto, con mayor proyección y que puedas hasta sacar un rédito económico. Por detalle gracioso con Cillessen, que es out of contest, mejorará muchas cosas, pero me acuerdo del Mundial, si no me equivoco, de 2014, donde que lo meten en una tanda de penaltis. España condiciona. No, al revés. Él era el portero titular de Holanda, pero Van Gaal, siempre que había penaltis, lo quitaba, metía un portero veteranísimo, porque decía que Cillessen no paraba un penalti. Entonces, bueno, ese pequeño asterisco de que en penaltis no podemos esperar mucho. Bueno, por matizar, Cillessen solo ha estado esta temporada, no 2, el año pasado. ¿Seguro? Sí, lo tengo delante. Era Álvaro Valles el que fue titular en la Unión Deportiva Las Palmas, procedente del Nijmegen, que ahora sí que lo he leído, pues lo puedo decir. Y también me he ido a mirar esa estadística en la que soy tan pesado de goles evitados en relación a los expected goals recibidos, y también ha salido ganando Cillessen respecto a esa estadística, a diferencia de Vicente Guaita. Incluso ha ganado más que Dimitrovic. Dimitrovic había salvado 3,2 goles respecto a los que debería haber recibido, y Cillessen ha evitado 4,3 goles a la Unión Deportiva Las Palmas en una buena muestra de 2.300 minutos. Oye, considero que es una cifra notable y que mejoraría lo que hay si está 100% recuperado de esa lesión en la zona del abdomen por el choque con Borja Iglesias. Para que os hagáis una idea, con esos 4,3 goles evitados está más o menos a la altura de Sergio Herrera, que creo que está en torno a los 5 goles evitados. Bueno, es un portero que no me vuelve loco porque estás comprando, digamos, la última ficha del carrusel. No sabes cuánto va a durar, ¿no? Pues no sabes si ya estás comprando al jugador en su última buena temporada o si va, no sabes cómo está físicamente a nivel de durabilidad, digamos, ¿no? Siendo pues lo más cruel es posible, ¿no? Es una persona y pues, tiene derecho a lesionarse como cualquier otro en su trabajo, pero no me desagrada del todo, repito. O sea, no me parece un portero. Sí que lo que es una cosa evidente, y es que no sería lo que se pide o lo que se considera que el club debe hacer, que es fichar un portero de garantías para los próximos 3-4 años. Estarías volviendo a asistir en la temporada de la ilusión y del Eurocelta a un parche. Sí, estaríamos recalando otra vez en un parche y el verano que viene volver a tener el mismo problema. Partiendo de la base de que venga va a ser apoyado por el celtismo y a muerte con él, el Celta encadenaría su cuarto portero consecutivo fichado, donde encadenaría más de 30 y pico años. Hay que recordar Matías Dituro, Agustín Marchesín, Vicente Guaita, y si llega, por ejemplo, Jasper Cillessen, estaríamos cometiendo ese mismo error. Para nosotros, estos han sido 6 posibles porteros del Celta. Como bien decía Lucas Petero al principio del vídeo, no es información, es especulación o intuición.
Déjanos tú ahora en comentarios qué portería te gustaría ver en Vigo, quién podía ser ese portero, si va a llegar uno o crees que aún pueden llegar dos porteros a Balaídos. Y como decimos siempre, gracias por elegir vivir el Celta con nosotros y no te olvides de dejar tu like, que tenemos ahí atrás al poli vigilando. Lucas Peteiro, muchas gracias. Un placer, como Y nos siempre. vemos, pues aquí, donde si no, muy pronto, en Tenías que haber tirado. Chao, chao. A portarse bien.